Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Hada. Hada. Un hada. Vale. Bueno, arrancamos esta entrevista en el mar. ¿Qué relación tienes tú con el mar? A mí el mar me hace sentirme libre. Es decir, cuando miro al mar, tengo una sensación absoluta de libertad. Y también, de ansias de marcharme, de conocer otros mundos, de aventuras. Cuando era pequeña y me llevaban a la playa, me gustaba escribir en un papel pues cualquier cosa al desconocido que lea esto. Entonces lo metía en la botella y tiraba la botella al mar, pensando, sí, algún día alguien leerá este mensaje, pero no ha pasado nunca. Te voy a llevar a una escena. Me vas a decir, en esta escena, ¿tú qué estarías haciendo? La escena es tu abuela Teresa haciendo punto o bordando. Tu abuelo Jerónimo leyendo el periódico. Por la ventana se escucha, por ejemplo, esto. La niña que escribía mensajes, por si alguien respondía algún día, ¿qué estaría haciendo en esa casa? Pues estaría en ese momento seguramente, podría estar haciendo dos cosas. Una, leer a mi abuela en voz alta, porque ella me hacía leer en voz alta, o jugar a los recortables. Eran las dos cosas que yo hacía siempre cuando me sentaba al lado de mi abuela. Pero normalmente ella me enseñó a leer y me hacía leerla en voz alta y yo aprendí realmente a leer con ella. ¿Y qué hacía ella? ¿Punto, bordaba, máquina de coser? ¿Qué hacía ella? Ella pues a lo mejor se sentaba y estaba bordando, haciendo punto y cuando ya pasaba un rato y yo ya estaba un poco cansada de leer, entonces ya me ponía a jugar con los recortables y ella escuchaba las novelas de la SER. Ah. Es un sonido que me acompañó también en mi infancia. Y te he puesto este sonido de campanas, sí, porque la banda sonora de tu infancia tiene que ver también con las campanas del Real Monasterio de la Encarnación, ¿no? Absolutamente. Mi vida estuvo marcada por las campanas. En las 8 cuando sonaban las campanas de las 8 era la hora de levantarse. Es decir, sabíamos, las campanas, no nos hacía falta reloj, es decir, la hora de salir al colegio, la hora de volver otra vez a las 3 a clase. Para mí las campanas es un sonido que yo llevo absolutamente prendido en el alma, y la verdad es que me irrita un poco las personas que ahora les molesta el sonido de las campanas. Para mí es un sonido plácido, es un sonido maravilloso, es el sonido que marcó las horas de mi vida, de mi infancia y de adolescencia. ¿Vivías con tus abuelos? Sí. ¿Vivías en la casa de tus abuelos? Sí. ¿Y eras la única niña? No, éramos un montón. Era una casa muy divertida porque vivía con mis abuelos, con mis tíos, con mi madre, con primos. O sea que fue una infancia en ese sentido divertida. Yo la recuerdo una infancia divertida. Voy a ponerte otro, en este caso no es un sonido, es música. Estoy segura de que te va a llevar a una etapa también muy bonita de tu vida. Entonces te voy a pedir que mientras oyes esta música saques unas zapatillas de ballet. No sé si guardas tus zapatillas de ballet. ¿Las guardas? No, las guardé durante mucho tiempo, las últimas. Pero luego ya, uno tiene que ir cerrando puertas por mucho que le cueste. Y esta es la música de mi sueño, ¿no? Del sueño que yo tenía de convertirme en una bailarina de ballet. Hoy querría ser como Tamara Rojo.
Me dan ganas de ponerme a bailar. ¿Dónde se va tu cabeza? Me dan ganas de ponerme a bailar. Siempre que voy al ballet siento una especie como de, no sé, de convulsión, ¿no? De decir, pues que a mí me gustaría estar ahí en el escenario. Porque estuviste bailando hasta los 17 años. Sí, pero ballet, ¿no? iba a clases y soñaba con ser bailarina. ¿Y por qué no lo fuiste? Pues porque, ay, claro, entonces ahí ya viene la edad que tengo, porque yo pertenezco a una generación en que primero en España en aquella época no había buenas escuelas de ballet clásico, y por tanto para tener una buena formación habría tenido que marcharme fuera. Y era, bueno, ahora nuestros hijos se marchan con 10, 12 años, hacen intercambios con otros colegios, Sí. se van a aprender inglés, pero cuando yo era jovencita, pequeña, adolescente, decir, bueno, es que me quiero ir a aprender ballet de verdad, hacer ballet en serio, pues yo quería ir a Londres, ¿no? Es decir, el sueño era algún día bailar en el Covent Garden. Y bueno, pues en ese momento aquello no fue posible. Has dicho, me gusta ir cerrando etapas y entonces me deshice, no sé qué palabra exacta has utilizado, ¿no? Bueno, las tuve guardadas mucho tiempo. Eso te iba a decir. ¿En qué momento dices, ya no las quiero aquí? Pues luego ya, aunque ya había renunciado al sueño de ser bailarina, durante un tiempo seguí dando clases, ¿no? Iba a clases cuando podía, hasta que un día dije, bueno, esto me hace sufrir más que otra cosa. Y por tanto guardé mis zapatillas y ahí se quedaron en un rincón durante muchos años, y en una de esas veces que haces limpieza de armarios dice, bueno, ya esto no tiene sentido. Bueno, ahora te voy a llevar a una noche no sé, no sé en qué casa estarías, si estarías de fiesta, de cena, o te quiero que fuera. Ahora me cuentas. Y estabas con uno de tus compañeros de colegio, Emilio, creo. Y entonces, pues esta canción, digo yo que también te suena algo divertido. A la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción, te cantan cuando naces y también en el adiós. Porque claro, tú no viste esta actuación de Maciel como la vio el resto de España, ¿no? No, yo la vi en casa. Estábamos aquel día todos los niños del colegio, absolutamente, lo vivimos, bueno, pues con una emoción total, ¿no? Emilio era, bueno, iba a la misma clase que yo, era el hermano de Maciel, es el hermano de Maciel, es el hermano de Maciel, y para nosotros Maciel era, bueno, el no va más, ¿no? Y aquella noche, yo me acuerdo, bueno, pues en casa, sí, con mi familia, todos pendientes de la televisión, y el triunfo de Maciel lo vivimos como algo propio. Y la verdad es que Emilio fue una persona, yo creo, muy importante en la vida de todos nosotros, sobre todo porque los mejores guateques se hacían en su casa. Era el que tenía la mejor música, el que, bueno, es una persona a la que yo tengo muchísimo cariño y le quiero muchísimo. Y Maciel, bueno, pues era una figura. Cuando íbamos a su casa y la veíamos pasar, bueno, nos latía el corazón. Es Maciel. ¿Te hiciste periodista? Me hice periodista, pero realmente no era o sea, es decir, me hice periodista por descarte. Uh-huh. Es decir, yo quería ser bailarina primero, luego, aunque había hecho el bachillerato de letras,
tenía, no sé, una pasión enorme por la física y eso que me suspendían y que era un auténtico desastre. Por eso elegí letras, para alejarme de la física, de la química, de las matemáticas. Pero me apasionaba la física porque siempre he querido entender los porqués, ¿no? El por qué pasan las cosas, y me parecía que en la física estaba la explicación del mundo y de la realidad, ¿no? Y entonces, pues en el último curso me acuerdo que la que era nuestra tutora, que era la profesora de literatura, que había sido la profesora de literatura durante todo el bachillerato, pues nos llamaba cada uno al despacho, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué planes tienes? Y cuando yo le dije, pues que estoy pensando ser física. Entonces me acuerdo que Conchita, pues es que soltó una carcajada y dijo, vamos a ver, Julia, tú has ido aprobando la física por los pelos. Yo no te quiero desanimar, si tú quieres ser física, pues adelante, pero has hecho el bachillerato de letras, con lo cual vas a tener más dificultades. Y yo lo que creo que a ti lo que se te da bien es escribir. Y cuando ella te dijo eso... Pues fue como una revelación. Yo dije, a mí se me da bien escribir, porque nunca me lo había dicho. Y además había sido una profesora muy exigente, pero que al mismo tiempo es una profesora, Conchita Fernández de Bora, a la que yo siempre llevaré en el corazón, porque no solamente nos enseñó literatura, sino nos enseñó a leer, a apreciar lo que leíamos, nos enseñó a apasionarnos por lo que leíamos, ¿no? A veces ahora dicen, es que los niños se aburren si leen el Quijote, o los niños se aburren si leen, yo qué sé, las coplas de Manrique. Bueno, pues yo no sé ella cómo lo consiguió, pero conseguía que todos nos entusiasmáramos con aquella asignatura y que viviéramos la literatura, lo que íbamos estudiando, no como algo, como un hueso, la asignatura hueso de qué horrible, sino con auténtica pasión. Entonces, a mí mi abuela me enseñó a leer, digamos, mecánicamente, pero esa profesora me enseñó a leer de otra manera y me enseñó a disfrutar de la lectura. Conchita se llama. Conchita Fernández de Bora, profesora. Sí. ¿Ha sido testigo de tu éxito como escritora? Sí, de alguna manera sí. Y cuando viene a la presentación de mis libros, ella sonríe y yo sé que se siente orgullosa de mí, como yo me siento orgullosa de haber sido alumna suya y que gracias a ella yo sienta esta pasión por los libros, ¿no? O sea, es decir, mi abuela me abrió la primera puerta, pero ella me abrió unas puertas aún más grandes y sobre todo me descubrió cuando ella me dijo, no, a ti lo que se te da bien es escribir. La verdad que me quedé pensando diciendo, pero ¿qué me está diciendo? Con lo que me ha costado, vamos, que me pusiera un notable, era una carrera. Claro, tu abuela Teresa te enseñó a leer y ella te descubrió la lectura. Te convirtió en lectora, ¿no? Me convirtió en lectora. Y sobre todo ella nos inculcó el amor por los clásicos. Es decir, pues yo ahora cuando dicen, es que los niños se aburren, bueno, pero ¿cómo se van a aburrir leyendo el Quijote si es una historia absolutamente maravillosa? Y cuando eres un adolescente la puedes leer como si fuera un libro de aventuras. Sí, o sea que al final depende mucho de qué maestros tengas, claro. ¿No? ¿Por qué Julia Navarro se ha puesto de seudónimo Ada? Pues porque cuando era pequeña quería ser un hada. También, sí. Bailarina, física. Pero es que además yo me creía que era un hada. Y un día, cuando era pequeña, no sé, seguramente a lo mejor incluso Emilio lo recordará, yo un día convoqué a los niños de mi clase y de mi calle, yo les convoqué para hacer una demostración que yo era como Mary Poppins. Mi madre me había traído de Inglaterra un paraguas que era totalmente transparente y tenía unos bordes rojos y bueno, era un paraguas que aquí en España pues lógicamente no lo había y entonces ese era mi paraguas de Mary Poppins, o sea, entonces yo dije, me subí, yo vivía enfrente del Senado y entonces en la parte alta del Senado yo decidí que me iba a tirar desde allí con el paraguas abierto
porque yo era un hada y no me iba a pasar nada. Estaban todos debajo mirándome, contemplándome el porrazo que me habría dado, claro. Pero no te tiraste. Bueno, pero no me tiré porque en ¿por ese qué? momento el ángel de la guardia que tengo, que estoy segura que tengo, hizo que mi madre se asomara al balcón y de repente me viera allí con el paraguas abierto, todos los niños congregados debajo, y que me disponía, a saltar. Me habría roto, una Claro. pierna o las dos. Bueno, no solo eso, también el poder de convocatoria. Es decir, que tú digas a los niños y niñas de Hombre, tu entorno, es que soy un hada, aparezcas con tu paraguas rojo, se pongan alrededor, claro, menuda expectación. Bueno, expectación para ver el porrazo que me daba, porque todos me decían, no eres un hada, y yo soy un hada, y ahora os lo voy a demostrar. Y entonces, claro, todos fueron a la demostración de que no era un hada, porque me iba a dar un porrazo de esos que hacían época. Julia Navarro, escribiste mucho durante tu etapa periodística, Sí. 30 años, ¿no? Dedicaste 40. a la profesión, 40 años a la Claro, profesión. fíjate, que ahora la gente echa cuentas. El otro día estuve en un colegio con niños y había un niño muy listo, un niño además que es superdotado, que me dijo, ¿cuántos años tienes? Y digo, pues no te lo digo. Y entonces él empezó a decir, bueno, pues dime en qué año fuiste por primera vez al colegio. Digo, pues qué listo Sacar eres. sus cuentas. Tú estás igual. Bueno, escribiste mucho durante Sí. tu trayectoria periodística, pero sin embargo, la ficción, la novela llega... No sé, ¿estabas en la costa cuando te pusiste a escribir Estaba en cerca la de la costa, costa? estaba Estabas en la al costa. lado del mar. La primera novela, O sea, el mensaje en la botella, pero largo. claro, estaba con mi hijo en la playa, él era todavía pequeño y bueno, eso de llegabas por la mañana y tenías que arrastrarle y yo siempre me bajaba con todos los periódicos, me metía debajo de una sombrilla porque no soporto el que achicharrarme y entonces yo me acuerdo que un día pues que me había leído los periódicos del derecho, del revés, todo. Y empecé a leer, fíjate, en mi grado de desesperación, los obituarios. Sí. Y entonces en un obituario encontré una noticia que fue lo que despertó mi imaginación y escribí La Hermandad de la Sábana Santa, sin saber qué iba a pasar. No imaginabas el éxito de la novela, No, ¿no? yo creo que... ¿Y quién leyó esa novela por primera vez después de que la escribieras Pues tú? siempre mi marido, siempre Fermín Pocos, ¿Y siempre cuando la leyó esa, la primera novela tuya, aparte de todos me los dijo, libros periodísticos, pues, pero esa novela... me dijo, vas a tener éxito. Y bueno, pero yo eso me lo tomé un poco como lo de Mary Poppins. Dije, bueno, ya veremos si tengo éxito o me doy un porrazo, ¿no? Ya a esas alturas, digamos que mis dotes de hada, yo ya sabía que no iban a funcionar. Y bueno, me publicaron la novela y yo creo que fue una sorpresa para mí en primer lugar, pero también para la editorial. Hay una historia bastante bonita que he leído que has contado alguna vez y es que una mujer octogenaria se acercó un día en una feria, en una firma y te dijo que ella no había leído nunca nada, que era una mujer que había trabajado en el campo hasta que encontró La Hermandad de la Sábana Santa y fue su primera novela. Sí, es uno de los días que yo he llorado pero a lágrima viva. Fue en un pueblo pequeño, me llamó una bibliotecaria y me dijo que tenían un club de lectura y que era sobre todo de mujeres que habían aprendido a leer ya muy mayores, pues porque habían tenido toda una vida de trabajo en el campo, en la casa, y que sí quería ir. Y entonces me dijo, mira, somos muy pocas, no son muy pocas mujeres, no te vas a encontrar. Y yo dije, sí, claro, por supuesto que voy. Y fui y estuve con ellas hablando. Ya cuando terminé, se me acercó una señora, pues que ya tenía como 80 y tantos años y me dijo, mire, yo he aprendido a leer, llevo ya 2 años viniendo a clases de lectura y el primer libro que me he podido leer entero, el primer libro que he leído ha sido La Hermandad de la Sábana Santa. Y bueno, en ese momento ves que me emociono, empecé a llorar, las dos abrazadas. Y es lo más bonito que me ha pasado nunca en esta etapa de mi vida en que me dedico a escribir. Desde La Hermandad de la Sábana Santa hasta De Ninguna Parte, que es una novela que publicaste el año pasado, en el verano, ¿no? Sí, en el 2021. Hay un montón de libros
yo sé que te han descrito muchas veces como una autora de novela histórica, Pero sin no lo embargo, soy. no, a mí me da la sensación de que eres una escritora de historias, Soy una escritora de ¿no? De historias historias contextualizadas. y de personajes. Y luego, además, todas mis historias transcurren en el siglo XX, que es una cosa que me hace muchísima gracia. Yo no sé por qué les produce a todos la impresión de que el siglo XX es hace mucho tiempo. Y a todos les recuerdo, oiga, que usted es del siglo XX, o sea, es decir, pero, pero bueno, Sí. No, son vidas en realidad, ¿no? son vidas, sí. Entonces, esta de ninguna parte, yo creo que aborda temas no solución, o sea, temas que siguen en conflicto, ¿no? Por ejemplo, la integración de los musulmanes en Europa, ¿no? La llegada de uno de los protagonistas a París, donde siente que sus compañeros le rechazan, que no entienden su acento, que no. Luego también está el cruce ese entre la libertad individual y la familia, la religión, la sociedad, el hecho de la circunstancia en la que nacemos, en la que nos criamos. O sea, es una, yo creo, una novela también sobre las libertades, ¿no? Lo difícil Sí. que es ejercer la libertad individual. Lo difícil que es ejercer la libertad y lo difícil que resulta la integración. A veces la gente dice, es que nos integran. Dice, oiga, esto no es apretar un botón y ya estoy integrado. Las personas que vienen a Europa vienen huyendo de la guerra, vienen huyendo de la violencia, vienen huyendo de la miseria. Y se encuentran en una sociedad con unas costumbres y con unos valores radicalmente diferentes. Entonces, ¿cómo se gestiona eso? Eso es complicado de gestionar. Siempre digo, vamos a ponernos nosotros en la piel de ellos, vamos a ser nosotros los que vayamos a otra sociedad y nos tuviéramos que integrar con unas costumbres y unos valores radicalmente distintos. Eso es muy complicado, eso no se aprieta un botón. Y no solo eso, sino que Occidente cree que tiene la razón. Occidente creemos Horizonte, vamos a ver, Occidente tiene unos valores que son unos valores de respeto al individuo, de defensa de los derechos humanos. En Occidente las mujeres hemos alcanzado unas cuotas de igualdad absolutamente inconcebibles en otros lugares del mundo. Lo que pasa es que esto no se puede exportar. Es decir, el camino que nosotros hemos hecho, que ha sido un camino de siglos, no se puede decir de repente, ahora le exporto esto a usted porque es lo bueno y usted lo asume y ya está. Eso es muchísimo más complicado y también hay que ser un poco más respetuoso, ¿no? Dejar que cada pueblo encuentre su propio camino, y yo creo que es mejor el ejemplo de decir, mire, aquí están estos valores, pues no le voy a imponer a usted estos valores. Uno de los escenarios es Afganistán, el escenario principal. ¿Te sorprende, entiendo, el boom que se le dio a la entrada de los talibanes, que habría todos informativos cuando llegaron, y nos hemos olvidado? Me parece absolutamente vergonzoso lo que hizo Estados Unidos en aquel momento. Es decir, o sea, lo que tú no puedes hacer es un país, invadir aquel país, hacer una guerra en aquel país y de repente un día decidir que tus intereses ya no pasan por aquel país y me marcho. Los talibanes llegaron a Kabul de excursión, o sea, no dieron un tiro. No, sí, o sea, es decir, fue absolutamente vergonzoso el papel que hizo Estados Unidos en aquel momento. Y hemos dejado allí tirada a mucha gente y a muchas mujeres que todavía llegan el eco de esas mujeres que están diciendo, oiga, no nos abandonen. O sea, las niñas ya no pueden ir al colegio, las jóvenes ya no pueden ir a la universidad, las mujeres ya no pueden ir a trabajar. Y las hemos dejado allí alegremente, porque Estados Unidos, lo mismo que un día decidió que le interesaba llegar a Afganistán y conquistar Afganistán, ahora ha decidido que ya no le interesa y ha dejado allí tirada a la gente. A mí me parece vergonzoso. No, y ya no les prestamos atención, ¿no? Que eso también llama poderosamente la atención de lectores y espectadores informativos, de ciudadanos que ven que durante un mes no se habla de otra cosa y de repente... eso sucede hoy siempre, Mara. Parece que nos hemos olvidado son los que se llaman conflictos olvidados. Conflictos olvidados que se van olvidando. Llevamos ya, por ejemplo, como 10 días en el que, por ejemplo, la guerra de Ucrania ya no ocupa las primeras páginas de los periódicos, de los informativos. Exacto. Es decir, y yo
pienso en el sufrimiento de todas esas personas en el que están allí y de repente su sufrimiento está dejando de ser noticia. Porque hay otras noticias. Yo entiendo, yo he trabajado en los medios de comunicación y sé que lo que manda es la noticia, pero también creo que hay una responsabilidad por parte de los gobernantes de pensar, además de sus intereses económicos y geoestratégicos, pensar en las personas. Uh-huh. Y que no salga un conflicto en los informativos no significa que los gobiernos no tengan que seguir al pie del cañón. Exactamente. ¿No? Que solo vale lo que enseño. Porque nuestra obligación, claro. nuestra obligación no es arreglar el conflicto, que no podemos, no tenemos los medios. Claro. El único medio que tenemos es contarlo, lo que pasa, y ya lo hacemos. Pero es verdad que todos los días suceden cosas y las noticias se van superponiendo a las otras. Julia Navarro, vamos a ir despidiéndonos. ¿Nunca has pensado contar la historia de una bailarina? Bueno, en Tú no matarás, mi anterior novela, es la primera vez que metí un capítulo de una bailarina. Pero así, la vida de una bailarina, la vida... Pues es que, fíjate, es que se me pone como un nudo en el corazón cuando pienso en el ballet. Y cuando voy al ballet, que me gusta muchísimo, sufro. De verdad que sufro porque pienso, es que yo lo que a mí me gustaba era estar allí. No sé si habría sido una buena bailarina o una bailarina del montón. Hombre, yo quería ser la mejor, por supuesto. Yo quería ser el cisne protagonista del ballet, ¿no? Pero tenía tanta pasión que cuando vaya al ballet hay una mezcla de admiración y al mismo tiempo también de sufrimiento. Bueno, pues gracias a que no fuiste bailarina, millones de lectores descubrimos tus historias y disfrutamos como esta mujer octogenaria que se acercó un día a tu mesa y acabasteis en ese abrazo fundidas. Así que la verdad habremos perdido una bailarina protagonista del Lago de los Cisnes, pero hemos ganado una exitosísima escritora. Así que por nuestra parte está mejor así. Bueno, ¿qué va, Mara? Habría venido, pero en calidad de bailarina. O de hada, que claro. Es como has venido, en calidad de claro. hada. Julia Navarro, vamos a un faro. Dime con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte, sola, con quien quieras. ¿Y qué música sonaría en este faro? Pues yo creo que sonaría Imagine de John Lennon, y con quien me gustaría estar es con mi familia, con mis amigos. Me gustaría reunirles a todos porque yo no me puedo explicar a mí misma, por supuesto sin mi familia y por supuesto sin mis amigos. Julia Navarro, muchísimas gracias por haber estado aquí en este faro. Y con Argos, tu perro. Sí.